buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Este día viernes, ¿verdad? Estaremos mirando la enseñanza parte 8 de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, mis amados hermanos, del versículo 16. Lo vamos a estar leyendo con la ayuda de nuestro Dios. Recordemos que estamos mirando ya el misterio de la piedad, de mis amados hermanos. Ahí vamos a estar mirando, ¿verdad?, esta enseñanza, reforzándola con algunos textos de la Biblia para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ya la parte 7 y las demás partes de las enseñanzas están en el canal, y si aún no las ha visto, yo le invito a que vaya a llenarse más, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a su letra nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, escribiéndole Pablo al hijo de la fe llamado Timoteo, mis amados hermanos, para que si tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, mis amados hermanos, columna y baluarte de la verdad. Él es el todo, columna y baluarte de la verdad, mis amados hermanos. Vamos a llegar al versículo 16. Esta es la porción bíblica, mis amados hermanos, donde habla especialmente del verbo de Dios, del Cristo de la gloria, mis amados hermanos. Y nos dice, e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios, ya vamos a llegar a este punto, ya les voy a explicar. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, mis amados hermanos. Recordemos que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para reforzar esto que yo le estoy diciendo, nos vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 1, mis amados hermanos. Tenga la amabilidad, ¿verdad? Tome su Biblia y lea juntamente conmigo para llenarnos más del conocimiento de la verdad. San Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo hecho carne, mis amados hermanos. Pablo, en Timoteo, habla de que Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver si está hablando del Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que yo quiero enseñar, quiero explicar en esta preciosa y maravillosa mañana. Nos dice, en el principio era el verbo, en pretérito pasado era el verbo, y el verbo dice era, pasado, con Dios. ¿Usted me está entendiendo? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No sé si usted me está entendiendo, ¿verdad? Está hablando de que en el principio era el verbo de Dios, era el Cristo y era Dios y era con Dios. Mis amados hermanos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, mis amados hermanos, estaba con el Padre Celestial, el Hijo. Muy bien, recordemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mis amados hermanos, para tener en claro, ¿verdad?, de cuál Dios nos está hablando en esta porción bíblica. Hablando del verbo de Dios, era en el principio con Dios, mis amados hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de las cosas que han sido hechas fue hecho. Entonces, en Él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis amados hermanos, no se fortalecieron contra la luz con aquel verbo, ¿verdad? Porque era Dios, mis amados hermanos, era el Hijo de Dios, el verbo de Dios. Entonces, hubo un hombre, versículo 6 del mismo capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí vamos a ver, mis amados hermanos, que existe una luz falsa y una luz verdadera, porque dice aquella luz verdadera, mis amados hermanos, o sea, que existe una luz falsa y llamada Lucifer, mis amados hermanos, que dice la Biblia que se viste como ángel de luz. Así que si usted le dicen es que yo vi un ángel, esa luz que vio, vamos a identificar cuál luz fue la que vio, si la verdadera o una falsa, mis amados hermanos. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios para discernir aquella luz verdadera, mis amados hermanos. Recordemos que nosotros, estando en este cuerpo mortal, no podemos resistir la gloria de nuestro Dios, no podemos verle directamente porque moriríamos en ese momento, como se lo dijo a su siervo Moisés, estando arriba en la peña hablando con él. Mis amados hermanos, seamos sabios y escudriñemos la palabra del Señor. Yo le aconsejo, ¿verdad?, que escuche todo y retenga lo bueno, mis amados hermanos, y lea la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Así que existe una luz verdadera y una luz falsa. Quedamos claros, ¿verdad? Entonces esa luz verdadera es Cristo Jesús, que alumbra, dice, a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, hablando del verbo de Dios, del Cristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa luz verdadera, mis amados hermanos, que nos ilumina, ¿verdad?, cada día, cada amanecer. ¿Por qué? Porque la luz del día es una y la luz del sol es otra, mis amados hermanos. Y yo esto lo explico, ¿verdad?, en la enseñanza de la creación, parte 1. Así que si usted no lo ha visto, yo le invito a que vaya al canal y busque ahí, ¿verdad?, la enseñanza para que pueda llenarse más del conocimiento de la palabra del Señor. Especialmente, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, el Dios, fue manifestado en carne, como lo narra, ¿verdad?, Primera de Timoteo 4:16. Ahora bien, mis amados hermanos, justificado en el Espíritu, nos dice aquí. Y nos vamos a ir, ¿verdad?, a Mateo 3:13, mis amados hermanos. Mateo 3:13. Ya sabemos el nacimiento de Jesús está en Mateo 2, ¿verdad? Ahí está el nacimiento del Mesías, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aconteció que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Usted se está dando cuenta? A adorarle, mis amados hermanos. Lo adoraron. ¿Y por qué? Porque era Dios, era el Hijo de Dios. Ahora bien, nos vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 13. Ahí vamos a ver el bautismo de Jesús, porque aquí me está narrando, ¿verdad?, la Biblia, que fue justificado en el Espíritu. Y para confirmar esto, vamos a leer esta porción en Mateo, donde narra el bautismo de Jesús, y especialmente donde habla de que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma en el Señor. Muy bien. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, mis amados hermanos, el río Jordán, no se les vaya a olvidar, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice que es él el que bautiza con fuego del Espíritu Santo de Dios. Es Jesús, el verbo de Dios. Muy bien. Pero para que se cumpliese esta palabra, Jesús tenía que ser bautizado primero, mis amados hermanos. Leemos en la Biblia que Jesús, hasta después que fue bautizado, él hizo milagros. Muy bien.
Entonces respondió Jesús y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor es claro en su palabra. Toda palabra en el Antiguo Testamento, los profetas anteriores habían narrado de que el Mesías iba a venir al mundo, mis amados hermanos. Iba a venir el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de la humanidad. Entonces, dice la Biblia en Mateo, entonces Juan le dejó, mis amados hermanos. Y Jesús, después que fue bautizado, usted está escuchando, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al Señor le plació en reconciliar todas las cosas en su Hijo amado. Entonces al Señor le plació, mis amados hermanos, bautizar a su Hijo con el Espíritu Santo de Dios. Era necesario el bautismo de Jesús, mis amados hermanos. Era muy importante. Jesús, después de ser bautizado, inició, ¿verdad?, su ministerio, mis amados hermanos, y hizo milagros. Especialmente él oraba, mis amados hermanos, mucho, ¿verdad? Ese ejemplo de oración que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, habiendo tenido en claro, ¿verdad?, dice la Biblia que fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, mis amados hermanos, como les estaba narrando, ¿verdad?, en el libro de Mateo 2, lo vamos a leer, ¿verdad? Ya se los narré, pero se los voy a leer donde habla de las huestes espirituales que sirven al Señor y alaban al Señor, y se les presentaron a los pastores, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Mateo capítulo 2, versículo 6, porque ya les narré, ¿verdad?, un poquito. Muy bien. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, le dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, dice la Biblia, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Pero Herodes no estaba interesado en adorar al niño que iba a dirigir al pueblo de Israel. Estaba interesado, mis amados hermanos, en matar al niño, porque él pensaba que le iba a quitar el reino, ¿verdad?, que iba a él gobernar, pero no era así como en el pensamiento de Herodes estaba, mis amados hermanos. Recordemos que el Cordero de Dios vino, él mismo lo dice, él vino a servir, mis amados hermanos, nos dio un ejemplo, ¿verdad?, de ser un hombre servicial, una mujer servicial en el Señor. Entonces, versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, mis amados hermanos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Usted está mirando la adoración, ¿verdad? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, mis amados hermanos. Y yo pienso que me equivoqué de cita, mis amados hermanos. Recordemos que todos fallamos, ¿verdad? Quiero leerles donde el Señor menciona, donde habla la palabra de nuestro Dios. Aquí está. Sí, me equivoqué de cita, mis amados hermanos. Es Lucas capítulo 2, versículo 8, mis amados hermanos. Recordemos que todos fallamos, ¿verdad? El único perfecto es nuestro Dios. Allí nos narra, mis amados hermanos, lo vamos a leer honrando al Señor, y nos dice:
habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, mis amados hermanos, sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, mis amados hermanos. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Por qué le estaba diciendo que lo iban a hallar así? Porque el ángel ya lo había visitado, mis amados hermanos. El Dios Todopoderoso, el soberano, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, sabía que su niño, su hijo, había nacido, mis amados hermanos. Por eso dice la Biblia: visto de los ángeles. Estamos viendo cómo el ángel del Señor le habla y le da las buenas nuevas de salvación a estos pastores que guardaban las vigilias de la noche, mis amados hermanos. Entonces le dice el ángel: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes, las huéspedes, mis amados hermanos, celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo dice Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 14, mis amados hermanos. Yo me había confundido de cita, ¿verdad? Pero es bueno recordar cómo estaba nuestro amado Señor Jesucristo en ese momento, el nacimiento de Jesús. Pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, mis amados hermanos. Recordemos, existe una luz verdadera, que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que es Cristo Jesús, y una luz falsa. ¿Ok? Recordemos quién se viste como ángel de luz. Usted ya lo sabe, mis amados hermanos, no es necesario estar mentando ese mal espíritu. Entonces, es importante denotar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, enviado por el Padre, mis amados hermanos, el alfa y el omega. Él dice en el libro de Apocalipsis que Él es el principio y el fin también. Entonces, ¿por qué? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Entonces, espero, ¿verdad?, haya quedado claro esta porción bíblica, mis amados hermanos, donde habla de que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Ya vimos, disculpen, mi amado hermano. Ya vimos, ¿verdad?, que fue visto de los ángeles, porque los ángeles le llevaron las buenas nuevas de salvación a los pastores que guardaban la vigilia de la noche, mis amados hermanos. Muy bien, predicado a los gentiles. Y para ello lo voy a invitar, ¿verdad? Es la primera evidencia que hay en el libro de los Hechos, mis amados hermanos. Una gran bendición para este hombre llamado Cornelio, mis amados hermanos. Hechos capítulo 10, por favor lo lee juntamente conmigo. Capítulo 10, aquí está. Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1, mis amados hermanos. Vamos a ver cómo el Señor no hace excepción de personas. Le voy a leer brevemente un poquito del principio y nos vamos a ir luego a los versículos altos, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo se derrama sobre la familia de este hombre. Y dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Escuche bien. Centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Oiga bien, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, oiga bien, cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Lo llamaba por su nombre, mis amados hermanos. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Nos vamos a ir al versículo 34, mis amados hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, estando en casa de este hombre, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Este hombre estaba predicando del Señor a los gentiles, por eso Pablo dice estas palabras. El Señor no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Empieza Pablo su discurso, mis amados hermanos, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que precedió Juan. Cómo Dios ungió, recordemos, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, mis amados hermanos. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Estos son los testigos de Dios, mis amados hermanos. Son los testigos que vieron, ¿verdad?, como el Señor levantó a su Hijo al tercer día. Estos son los verdaderos testigos que narra la Biblia, mis amados hermanos, de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, mis amados hermanos. Mire qué bonito, mire qué lindo. El versículo 44, a lo que queremos llegar, mis amados hermanos, que el Señor no hace excepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Sí, Pedro era, mis amados hermanos, disculpe que yo le dije Pablo, porque yo estoy hablando de Timoteo, ¿verdad?, de Pablo, y hecho es Pedro, mis amados hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo de Dios, la unción y el poder, mis amados hermanos, que estaba siendo, ¿verdad?, derramado sobre estas personas gentiles. Pues Cornelio, a toda su familia más íntima, a sus amigos más íntimos, había invitado a su casa esperando la llegada de Pedro, mis amados hermanos. Entonces, los que los oían hablar en lenguas se quedaron atónitos, dice la palabra del Señor. Y Pedro les dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo es predicado a los gentiles en esta preciosa y bella oportunidad. El Señor vio con agrado a este hombre justo, mis amados hermanos, que practicaba la justicia, ¿verdad? Que era recto delante de Él y temeroso de Él. Mis amados hermanos, es importante tener siempre en cuenta y delante de nosotros el temor de nuestro Dios, el temor a nuestro Señor. Es muy bonito, mis amados hermanos, tener al Señor con nosotros. Vemos, ¿verdad?, cómo Pedro habla y narra su discurso a estas personas y el Señor se manifiesta sobre ellos. Es importante ver en estos últimos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, cómo el Señor está derramando de su Santo Espíritu sobre cada uno de sus siervos, de los que le temen, mis amados hermanos, y envía a su ángel para que acampe a nuestro alrededor. El Señor es un Dios lleno de amor y de misericordia, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios, el que intercede por cada uno de nosotros. Es un Dios lleno de amor y de misericordia e indiscutiblemente grande, muy grande es el misterio de la piedad, como lo acabamos de leer. Es indiscutible, mis amados hermanos. Es impresionante, es grande el misterio de la piedad. Entonces, el Señor Jesucristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, mis amados hermanos. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice su palabra, y fue recibido arriba en gloria. Y para confirmar esto, ¿verdad?, la palabra del Señor, nos vamos a ir siempre al libro de Lucas 24:50, mis amados hermanos. Al libro de Lucas capítulo 24, versículo 50, la ascensión del Señor Jesucristo. Y nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo a sus apóstoles, mis amados hermanos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo y alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice aquí. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Él nos da una palabra de aliento y nos dice, no os dejaré solos, enviaré a mi Padre. Rogaré a mi Padre que envíe otro consolador, que quiere decir otro como yo, para que esté siempre con vosotros. Y esa promesa que tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, mis amados hermanos, es cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos estaban unánimes, todos unidos, ¿verdad?, con un mismo pensar y un mismo sentir en el Señor, y hablaron lenguas desconocidas, y los que estaban a su alrededor, dice la Biblia, que se quedaban atónitos y decían, ¿cómo ellos pueden hablar nuestras lenguas? Recordemos que era el Espíritu Santo de Dios, grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad, mis amados hermanos, el poder de nuestro Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es nuestro Dios que hace todas las cosas posibles, porque para Él no hay nada imposible, mis amados hermanos. Ese es el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos, ¿verdad?, que subió a los cielos, como lo narra el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios, único, vivo y verdadero, mis amados hermanos, en quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el Señor el más soberano dominio sobre toda la creación que Él ha hecho, a quien nosotros esperamos con gran anhelo, mis amados hermanos, meditando en nuestras camas, ¿verdad?, de noche, meditando en la palabra del Señor, y también, mis amados hermanos, pensando siempre en la venida de nuestro Dios, porque el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardado. El Señor viene pronto, y que el Señor nos ayude a estar siempre listos cuando Él venga para poder irnos con Él. Recordemos, mis amados hermanos, que grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. El Señor, mis amados hermanos,
Vuelvo y repito, ¿verdad? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mis amados hermanos, en otra porción bíblica, ahora que lo recuerdo, se los voy a decir. En otra porción bíblica a nosotros nos dice que el único que bajó de los cielos a la tierra es el único que ha traspasado esos cielos, mis amados hermanos. Recordemos que son 3 mares, ¿verdad? Son 3 cielos y yo esto lo explico en la enseñanza de la creación, ¿verdad? Estoy haciendo un paréntesis, mis amados hermanos, narrando, ¿verdad? Lo de la creación, porque es importante que usted sepa que esos cielos que usted mira ahí, eso es agua, lo que está ahí, mis amados hermanos. Entonces es importante que usted sepa que la NASA le ha mentido a usted porque ellos dicen que han salido de esa burbuja que el Señor ha puesto ahí y nadie puede traspasar los límites del Señor porque nuestro Dios es soberano, mis amados hermanos, y hace todo cuanto a Él le place y a Él nadie le puede decir absolutamente nada. Así que no se ande creyendo de lo que narran en las redes sociales, los de la NASA diciendo que han salido y han llegado a la luna, porque para poder llegar a la luna estando en este cuerpo mortal, mis amados hermanos, tienen que tener por lo mínimo 3 submarinos para poder traspasar esos cielos, por lo cual nadie ha traspasado con este cuerpo mortal, sino nuestro amado Señor Jesucristo en un cuerpo, mis amados, espiritual. Él es el único que ha traspasado esos cielos. Así que no nos dejemos engañar por la NASA, mis amados hermanos. Son unos grandes mentirosos que dicen que la tierra es redonda y la palabra del Señor nos dice que la tierra es plana, mis amados hermanos. Voy a explicar esto muy detalladamente para que usted pueda comprender, ¿verdad?, cómo es el plano de la tierra, mis amados hermanos. La tierra no es redonda, o sea, sí es verdad redonda, pero es plana, mis amados hermanos. No es una pelota de jugar fútbol como lo narra la NASA. No nos dejemos engañar con estos intérpretes de la palabra del Señor. La Biblia no se interpreta, la Biblia se comprende, y si usted tiene su entendimiento cerrado, dígale al Señor que le abra su entendimiento para entender la palabra de nuestro Dios. Pero no nos dejemos engañar por la NASA, mis amados hermanos, porque el Señor es soberano y nadie puede traspasar esos cielos, pues es un mar grande e inmenso, mis amados hermanos. Quedó agua arriba y agua abajo. Al agua de arriba le llamó cielos, oiga bien, en plural, cielos, y al agua que quedó abajo llamó mares, la reunión de las aguas, mis amados hermanos, en la tierra. Es importante, ¿verdad?, nosotros saber todo esto para que no nos dejemos guiar ni engañar por doctrina de hombres, mis amados hermanos, por estratagemas de hombres, por mentiras de seres humanos. Es importante que nosotros pidamos al Señor siempre entendimiento, sabiduría y conocimiento para entender su palabra. Voy a estar dando una enseñanza de cómo es la tierra, especialmente, ¿verdad?, de cómo el Señor ha hecho el plano de la tierra. Nadie puede traspasar la Antártida, mis amados hermanos. Jamás nadie lo puede hacer. Se congelarían, mis amados hermanos. Es importante saber que nadie puede traspasar los límites del Señor. Muy importante. Así que el Señor es un Dios supremo, un Dios grande, misericordioso. Y indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Así que hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad?, con la enseñanza. El único que ha traspasado los cielos se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el Verbo que se hizo carne, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios, el que intercede por cada uno de nosotros. Hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza. Vamos a presentar esta mañana delante de nuestro Dios y le vamos a dar las gracias por todo lo bueno y fiel que ha sido con nosotros. Me da un poco de sed, mis amados hermanos. Padre y buen Dios que está en gloria, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, Dios mío,
dándole las gracias por la sabiduría, por el entendimiento y el conocimiento que nos ha regalado, Señor, porque grande es el misterio de la piedad, Padre. Su amor es grande e incomparable, Señor. Gracias por su fidelidad, Dios mío, porque tú siempre levantas, Señor, al caído. Tú rompes cadenas, Señor. Tú sana a los enfermos, Padre, porque tú eres soberano, Señor. Y tú haces todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias le damos, Señor, por el conocimiento en esta preciosa y bendecida mañana. Te ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de gran edificación para tus siervos y para cada amigo, Señor, que escuche tu palabra, que pueda ser abierto su entendimiento para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te pido, ¿verdad?, compartas esta pequeña enseñanza con tus seres queridos, con tus amistades, y que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Suscríbete al canal y déjame tu comentario en la barra de descripción. Y si te ha parecido el video, déjame tu manito en alto también. Así que compártelo con cada uno de tus seres queridos para que se llenen del conocimiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga y nos veremos, si así el Señor le place, ¿verdad?, la próxima semana, el día lunes. Si Cristo aún no ha venido, mis amados hermanos, y nos hemos ido con Él. Que Dios te bendiga grandemente.